Bien, Dios te bendiga. ¿Cómo están, hermano? Saludos. ¿Cómo están? Voy a comenzar con un tema de un pedido que me pidieron. Un hermano, pues, me escribió hace como un poquito más de 4 semanas atrás y me pidió cariñosamente que si yo puedo hacer un video acerca del tema del ayuno. Y pues yo pues acepté pues el pedido que él me pidió para yo hacer un tema del ayuno. Y entre otros hermanos también me han pedido diversidades de temas distintos. Así que los otros temas que me han pedido otros hermanos están pendientes, están en proceso poco a poco para luego yo desarrollar el tema y luego subirlo en el nombre del Señor. ¿Cómo están, hermanos? Dios te bendiga. Saludo grandemente en el nombre del Señor. Y vamos a comenzar con este tema que me pidieron del ayuno y esta es la parte 1. Este es el video número 1 en la cual va a ser la introducción. Va a ser la introducción porque voy a continuar con el video 2 y en el video 2 voy a darle seguimiento y continuación a todo lo que yo dejé en el video 1 para que entonces en el video 2 complementar todo lo que yo dejé en el video 1. Gloria a Dios. Dios te me bendiga, hermano. Gracias te damos, Señor, por los hermanos. Que aunque sean quizás poquitos, pero los hermanos desean que yo pueda contribuir con alguna palabra que sea de bendición. Y algunas veces, oh Dios, yo me siento débil. Pero tu palabra dice, diga al débil, fuerte soy en el nombre del Señor. Yo no pretendo saberlo todo y entenderlo todo, pero yo sé que tú das sabiduría, entendimiento y revelación de tu palabra, tanto a mí como a mis hermanos que nos están viendo. Permite, oh Dios, que los hermanos que nos ven y nos escuchan, que tú les permitas a ellos abrir su corazón y su entendimiento con la sabiduría que emana de tu gracia, para que cada uno de nosotros, Padre, pues podamos entender este tema del ayuno que se va a realizar. Si realmente no hay un mandamiento específico para la iglesia que se ayune, pues que tú permitas en el nombre de Jesús a través de mí, pues dirigirme a los hermanos y decirles cómo podemos realizar un ayuno para la iglesia. ¿De qué forma? ¿De qué método? ¿Cuál es el método y la forma? Que no sea un ayuno como una ley obligatoriamente que hay que hacer y si no se hace, pues entonces hay consecuencias, sino que sea un ayuno voluntario y para edificación en el nombre de Jesús. Yo bendigo a los hermanos que me están viendo y que me están escuchando. Tal vez, probablemente tenemos diversidades de opiniones distintas y creencias o posturas distintas, pero de que eso no nos separe a nosotros como hermanos en Cristo en la fe, en el nombre del Señor. Gracias, Señor, para tu gloria y tu honra, que así sea hecho, Señor. Glorifícate en esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Vamos a comenzar en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Este es el video 1, la introducción. ¿Ok? Comenzamos. Cuando hablamos de ayuno, vamos a empezar a dar la palabra ayuno. ¿Ok? Antes de yo dar la información de ayuno general, vamos a empezar con la palabra ayuno. La palabra ayuno, lo opuesto, lo contrario a la palabra ayuno. Gloria a Dios. Te damos gracias, Espíritu Santo. Siento tu presencia, Dios. Gracias, Señor. Lo opuesto a la palabra ayuno, lo contrario, viene siendo la palabra desayuno. Y yo sé que suena un poquitito como que cómico, ¿verdad? Que da risa. Pero hermano, por favor, yo no vengo a que tú me hables del desayuno. Yo vengo a que tú me hables de la palabra ayuno. Ese es correcto. De eso vengo a hablar, obviamente.
Pero lo opuesto y lo contrario de la palabra ayuno es desayuno. Y muchas veces nosotros pensamos que desayuno es que nos levantamos al otro día por la mañana y empezamos a desayunar, a comer y a tomar un poquito de café y un pedacito de pan o de maicena. Bueno, pero déjame decirte una cosa, que desayuno, lo que nosotros ya conocemos en la mañana, no es necesariamente una hora en específico. No, no es por la mañana. Desayuno puede ser cualquier día de la hora, del día o cualquier horario también, ¿ok? Así es como brega el desayuno, ¿ok? Te lo voy a demostrar. Cuando hablamos de la palabra opuesta, que lo vemos aquí, de ayuno, ayuno significa no comer, ¿ok? No comer. Pero lo que es opuesto a la palabra ayuno es desayuno, que lo vemos aquí, que se forma por un prefijo que lo vemos aquí, que este prefijo es desayuno, desayuno. ¿Y sabe lo que significa desayuno como tal? Pues significa romper el ayuno. Repito, desayuno significa romper el ayuno. Romper el ayuno con la intención para comer. Repito, la palabra desayuno significa romper el ayuno con la intención de comer. Y eso es lo que significa ayunar o desayunar. Todos nosotros, como cristianos, todos los días, todos los días, todos los días, aprendemos a ayunar y también desayunamos. O sea que cuando alguien te dice a ti, ayuna hermana, ayuno, pero hermano, si todos los días estamos ayunando y desayunando. Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros durante toda la noche? Yo sé que hacemos lo que hacemos es dormir, eso estamos de acuerdo. Empezamos a dormir, pero durante toda la noche, ¿qué tú haces? Pues tú estás en ayuno, porque cuando tú no estás comiendo, tú estás en ayuno, y eso es ayuno. Entonces, durante todas las 12 de la noche, tú estás en un ayuno, hasta que te levantas en la mañana y empiezas a desayunar. ¿Y qué viene siendo desayunar? Bueno, romper el ayuno, para entonces comer. Entonces, constantemente en el día, cuando salimos del trabajo o cuando almorzamos, ¿qué hacemos? Rompemos el ayuno para entonces comer. ¿Y qué más hacemos durante el día? Volvemos a trabajar y estamos en ayuno. Claro, de que hay personas de que constantemente están desayunando. Sí, están desayunando todos los días. A veces por la madrugada también. Gloria a Dios. Bien, vamos a comenzar en el nombre de Jesús. En la Biblia hay varios versículos y capítulos en el Antiguo Testamento que habla de que Dios le dio mandamientos al pueblo de Israel de ayunar. Por ejemplo, Nehemías 1:4 dice así. Nehemías 1:4. Cuando yo oí estas palabras y lloré, yo hice duelo y ayuné por algunos días. En la Biblia, el mandamiento de Dios para el pueblo de Israel en ayunar no tiene días específicos, ni tampoco tiene horarios. Un ayuno puede ser cualquier día de la semana y puede durar un día, puede durar 4 días, puede durar varias horas, porque no tiene algo fijo y permanente. Tomando otro ejemplo, Daniel 9:3. Alcé mi rostro delante de Jehová para suplicar mediante la oración, con ayuno, cilicio y ceniza. ¿Tú me entiendes? Esther 4:16 dice, ve y reúne a los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí y no coman ni beban por 3 días. En el libro de Hechos 10:30 dice, entonces Cornelio dijo
hacen 4 días que estoy en ayuno. Mateo 4:2, el ayuno de Jesús. Dice, y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre luego. Ahí el ayuno de Jesús duró bastante tiempo. Más adelante voy a trabajar con el ayuno de Isaías 58:4, pero lo trabajaré en el video 2, ¿ok? En el video 2. Vamos a comenzar la introducción de este tema en el nombre del Señor, ¿ok? Gloria a Dios. El ayuno siempre formó parte del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Es un mandamiento que por obligación Dios se lo ordenó al pueblo de Israel. Y nosotros como iglesia muchas veces no conocemos los periodos de tiempos en la cual bíblicamente Pablo lo enseña como las dispensaciones bíblicas. En el libro de Efesios, la dispensación. ¿Y qué significa la palabra dispensación? Bueno, básicamente significa periodo de tiempo donde Dios se llegaba a un pueblo, a una nación, tomando de ejemplo el Israel de Dios, para darle Dios mandamientos, leyes, estatutos y ordenanzas. Y Dios trabajar con ese pueblo de una manera distinta a la manera como Dios trabajaba o trabaja con la iglesia. Está el pueblo de Israel, que es la nación de Israel, que son las 12 tribus. Entonces, cuando hablamos de dispensación, bíblicamente hay 7 dispensaciones. No voy a abundar tanto, ¿ok? No voy a ir muy profundo porque el tema no es la dispensación, pero para que tengamos una idea, hay 7 dispensaciones y entre algunas de esas 7 dispensaciones está la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación de la ley de Moisés, estatutos, mandamientos, ordenanzas, preceptos, etc. Y entre otros periodos de dispensaciones que son tiempos, temporadas, ¿ok? Y nosotros, la iglesia, hoy en día, en este tiempo actual, estamos viviendo la dispensación número 6, ¿ok? Y esa dispensación número 6 se le conoce como la dispensación de la gracia, que es la que actualmente nosotros, la iglesia, estamos viviendo. Ok, entonces, en el periodo de tiempo donde estaba Jesús, todavía Jesús se mantenía bajo la dispensación de la ley, porque todavía estaban los mandamientos, las ordenanzas de la ley de Moisés, los estatutos, la ley sacerdotal y etcétera. Todavía Jesús, pues como judío, vino al pueblo judío. Y en ese periodo, antes de Jesús morir y resucitar, mucho antes, todavía la iglesia no estaba formada. Todavía la iglesia no estaba formada. Estaban todos los discípulos de Cristo, estaban los apóstoles, excepto Pablo. Entonces, en el periodo de tiempo de Jesús, todavía la ley estaba formada, todavía la ley y los mandamientos estaban ahí vigentes, hasta que Cristo muere. Cuando Cristo muere, en adelante, y resucita, entonces hay un periodo de dispensación distinta, que viene siendo la dispensación número 6. La dispensación 6, la sexta. Entonces, cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, cuando ocurra y termine el tiempo de la iglesia, entonces es cuando se finaliza la séptima dispensación, que es la 7. Y la séptima dispensación, que es la número 7, va a finalizar después de la iglesia sea levantada y especialmente cuando llegue el tiempo de la gran tribulación en adelante, especialmente con el tiempo del reinado milenial, que es la séptima y última dispensación. ¿Ok? Perfecto. Ok. Entonces, en los libros de los Hechos de los Apóstoles, es un libro que se habla de transición. Y la palabra transición te habla de un periodo de tiempo donde se narra y se habla de los apóstoles de Cristo hasta llegar Pablo, el apóstol, a los gentiles. ¿Ok? A los gentiles. El libro de los Hechos te habla de una transición.
Y transición significa un progreso poco a poco, como que algo va caminando poco a poco, ¿ves? Poco a poco se va formando algo. Tomando de ejemplo, de la ley, poco a poco, poco a poco, poco a poco, se va formando y llegando a la gracia. Gloria a Dios. De la ley va pasando poco a poco para formarse la gracia. De lo que es Israel, pues poco a poco, progresivamente, como una transición progresivamente poco a poco, de Israel poco a poco se va formando la iglesia de Cristo, ¿ok? Poco a poco. Esa es la transición de los libros hechos, ¿ok? De los apóstoles de Cristo que estaban bajo la ley, poco a poco, bajo una transición, vino el apóstol Pablo para los gentiles, para que se forme la iglesia. Ok, no voy a abundar profundamente acerca de eso porque ese no es el tema, pero es para que ustedes tengan una idea. Jesús nunca le reveló a la iglesia el tema del ayuno. Nunca se lo reveló como un mandamiento oficial. Sin embargo, lo digo yo, no es que la Biblia lo dice. Una cosa es algo que yo diga y otra cosa es que la Biblia diga. Yo digo que sí podemos ayunar, pero no como un mandamiento oficial bajo la ley. No es que diga la ley de Moisés dice que ayunen, pero tenemos una forma distinta de ayunar. Y de eso yo me voy a hacer cargo más adelante en el segundo video. Te lo prometo, cuando llegue la segunda parte, ¿ok? De qué forma nosotros podemos ayunar, ¿ok? Mientras tanto, el apóstol Pablo, vamos a ir a la Biblia con mucho respeto en el nombre del Señor Jesús. Vamos a ir a la Biblia y vamos a buscar Primera de Corintios capítulo, vamos a ver que no se me pase el tiempo de video, porque no vamos a tener tiempo. En Primera de Corintios 7, versículo 5, ahí Pablo nos habla de ayuno. Nos habla de ayuno, ¿ok? Y vamos a leer lo que Pablo habla de ayuno, ¿ok? Comenzando en el capítulo 7, versículo 5, pero vamos a ir un momentito al versículo 1, porque en el versículo 1 Pablo da un consejo, Pablo da exhortaciones a la iglesia en cuanto a las personas que son solteros. Y la idea de Pablo es que los solteros, pues, que si tienen el deseo de casarse, pues que se casen, que se casen. Porque la idea de Pablo es que muchos hermanos en la iglesia estaban resistiendo al matrimonio, resistiendo a lo que es el casamiento, con la intención, ¿ves? La intención de mantenerse fiel, limpio, agradable ante Dios o tener la santidad. Y ellos no saben que en la cruz Cristo ya te hizo santo, ya tú eres limpio como quieras. Ellos querían vivir sin matrimonio con el deseo de agradarle a Dios completamente. Es como un tipo de sacerdocio parecido, ¿tú me entiendes? Entonces Pablo les aconseja que se casen. Si no tienen el don de continencia, pues cásate. Ok, vamos acá. En el versículo 5, Pablo le dirige su mensaje especialmente a los matrimonios. Y si hay algún matrimonio que quiere separarse con la intención de dedicarse su vida a Dios espiritualmente, Pablo le aconseja, sepárate por un tiempito nada más, pero únete. Que no sea que el diablo tome ventaja de esa separación permanente y ambos puedan caer en la tentación de adulterio. Ya que Pablo entiende que el adulterio o la fornicación es la causa de la ausencia de un matrimonio. ¿Ok? Es por lo menos primordialmente, es lo que Pablo enfatiza aquí, comenzando el capítulo 7 del 1 en adelante, ¿ok? Perfecto, ¿ok? Pablo dice en el versículo 5 diciendo lo siguiente: así que no se nieguen el uno al otro, salvo por acuerdo mutuo y por un tiempo para dedicarse al ayuno y a la oración. Entonces el asunto es que yo dije ahorita que Jesús no ha dado mandamiento ninguno. Y especialmente mucho menos por Pablo, que la iglesia ayune.
Entonces, si yo les acabo de decir a ustedes que bajo la gracia Jesús no le revela a Pablo un ayuno para la iglesia, ¿por qué Pablo habla de ayuno aquí? Pues se lo voy a explicar, ¿ok? Se lo voy a explicar, ¿ok? Bien, perfectamente. Es una realidad que algunas Biblias, algunas versiones de la Biblia, habla la palabra ayuno y uno analiza diferentes versiones y hay otras versiones que no aparece la palabra ayuno. Pero en muchas versiones de la palabra aquí aparece ayuno. Cuando Pablo habla, ok, vamos a resolver el problema. Vamos a resolver el problema. En esta versión que yo tengo de otra Biblia, en esta otra versión, el apóstol Pablo no aparece la palabra ayuno en esta otra versión. Vamos a leerlo. 1 Corintios 7:5. Dice, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para que entonces se entreguen más de lleno en la oración. Pero no dice ayuno. Y luego vuelvan a juntarse de nuevo. ¿Ok? ¿Cuál es la razón en que algunas versiones dice la palabra ayuno y otras no? Pues vamos a buscarle una solución básica, que no voy a ir muy profundo. No me conviene porque ir muy profundo muchos de ustedes no van a comprender. Pero en la Biblia del griego, aquí, en la Biblia del griego, pues Pablo, en los antiguos escritos más antiguos de la Biblia, pero en el griego, Pablo, 1 Corintios 7:5, no habla de ayuno. No habla de ayuno. Vamos a leerlo. Dice aquí, no os privéis el uno del otro a no ser de acuerdo por un tiempo para vacar. La palabra vacar significa pues estar en un tiempo ocupado. Vacar es ocuparse de la oración. ¿Ok? Para estar un tiempo para vacar en la oración y nuevamente estar ustedes juntos para que entonces Satanás no los tientes a ustedes a causa de su incontinencia, de sus incontinencias de ustedes. ¿Ok? Eso es lo que dice en los antiguos del griego más antiguo. No puedo decirles a ustedes el original griego, porque el original griego se perdió. El original griego estaban escritos en hojas de papiro, y las hojas de papiro donde fueron escritos los mensajes que Pablo habló para las iglesias, pues las hojas de papiro pues son materiales que son bastante desechables. Quiere decir que estas hojas de papiro donde fueron escritos el original griego, las hojas de papiro son bastante débiles. Débil en el sentido que se puede romper o se puede deshacer las escrituras, se pueden borrar o desaparecer con facilidad. No es como estos libros hoy en día que tienen un buen material y los escritos de la tinta permanecen bastante. Pero las hojas de papiro donde estaba escrito el original griego, pues por lo general ya se borraron o se perdieron. Quién sabe si se pueden encontrar, pero casi no se ven muy visibles y es por el material de las hojas de papiro. Pero de las hojas de papiro del original griego sí se logró sacar pues bastante información del original griego. Entonces la forma correcta de decirlo es los escritos antiguos del original griego. Los escritos más antiguos de la Biblia sacados del original griego, pues así es la forma correcta de decirlo, ¿ok? Pues entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué en los escritos más antiguos del original griego no aparece tampoco la palabra ayuno? Y en algunas versiones de la Biblia aparece sí y otras no. Básicamente hablando, ¿ok? Se debe a los muchos manuscritos. Cuando se habla de manuscritos son cuando se escribió, comenzando cuando se escribió realmente los escritos originales y luego los muchos manuscritos que se siguieron dando copia.
del original, se siguió dando copia y siguió copia y haciendo copia y haciendo copia. Pero sobre todo, no solamente los muchos manuscritos que hubieron, sino también la traducción y segundo, los muchos manuscritos que se sacaron copia con la intención de distribuir la Biblia en una interpretación en lenguaje distinta. ¿Ok? Los muchos manuscritos que hicieron la gente para distribuir a las naciones en diferentes idiomas, idioma español, idioma inglés, idioma japonés, idioma chino, en diferentes idiomas, pues cometieron a veces errores. Y los errores que cometieron es que muchas veces le añaden o le suman alguna palabra. La Biblia como tal, en su origen, es inspirada por Dios. De eso no cabe duda. Yo no les estoy enseñando a ustedes que la Biblia como tal no es inspirada. No, al contrario, sí, yo te puedo confirmar que la Biblia como tal, desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, toda es inspirada por Dios, ¿ok? Toda es inspirada por Dios. Pero el problema no es ese. El problema es los muchos manuscritos que existieron, ¿verdad? Siguieron escribiendo Biblia, siguieron haciendo Biblia en diferentes idiomas, traducciones distintas, y muchas veces le quitaron o le sumaron algunas palabras, y ahí está el error. Que algunas Biblias no tienen la palabra ayuno y otras sí, pero en los escritos más antiguos, que se sacaron de las hojas de papiro del griego original y que luego se sacaron copia de ese original griego, pues Pablo no menciona aquí la palabra ayuno. Ese es el problema. Que algunas Biblias dicen esto, pero en esta otra Biblia que yo tengo aquí no aparece la palabra ayuno. Y trae mucha confusión. Pero no quiere decir que la palabra de Dios no sea inspirada. Sigue siendo inspirada por Dios. ¿Ok? Bien, vamos entonces a continuar. Si me va a dar, a ver si me da tiempo. A ver si me da tiempo. No, se me fue el tiempo. Pasen al próximo video para continuar. Se lo prometo que voy a continuar, ¿ok? Pasen al próximo video.